Compañeras y compañeros del Magisterio Distrital, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Tatiana Vargas. Hago parte del colectivo magisterial TG, de la tendencia magisterial anarquista TEMA, del colectivo Contratos Dignos para Docentes Provisionales, entre otros procesos sociales y populares. Con el colectivo Contratos Dignos para Docentes Provisionales nos hemos dedicado más de 6 años de manera rigurosa a estudiar, buscar y proponer soluciones y situaciones que viven de manera particular los docentes provisionales, este sector específico del magisterio que consideramos es el eslabón más débil de la cadena y sobre el cual debemos reforzar y encaminar algunos esfuerzos, claro, sin dejar de lado la defensa de los derechos del conjunto del magisterio y la defensa de la educación pública estatal. Hoy hemos querido hacer una pausa porque es imposible quedarse callada frente a tanta infamia contenida en un documento que circula en redes sociales y que firma la señora Ladith Álvarez, integrante de la junta directiva de nuestro sindicato. Y en ese sentido me permitiré solamente precisar algunos elementos porque pues ya hemos explicado otros en otros videos. En ese sentido, el primer elemento que es central de esta discusión es el fuero sindical. Y aunque ya lo hemos explicado, quisiera destacar que el fuero sindical es una protección que han ganado las organizaciones sindicales y que se encuentra en el cuarto orden dentro de lo que se llama retén social y que se reconoce también a partir del año pasado para el magisterio. Pues sí, tenemos un compañero, Juan David Ortiz, que es integrante de la Asamblea de Delegados, yo también soy integrante de esta asamblea, y al cual se le reconoció por fuero sindical pertenecer a la lista de retén social. La discusión es porque hay que tener una lectura muy cerrada y mucha ignorancia en términos de lo que es un sindicato, porque un sindicato debe buscar, si es necesario, tumbar la norma, modificar la norma, crear normas y mientras tanto, dentro de las normas que están existentes, buscar el quiebre y buscar otras interpretaciones que permitan avanzar en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y eso es lo que sucedió con el fuero sindical. En una lectura, en otra interpretación y en el marco de las condiciones y el proceso que se reglamentó para el tema de retén social, el compañero manifestó que él consideraba lo acobijaba este derecho. Pero también hicimos una lectura y dijimos, bueno, vamos a hacer con el soporte certificando que es asambleísta, con los estatutos de nuestra organización donde se establece la asamblea de delegados como un órgano de dirección, buscar y que quien le corresponde, que en este caso era el secretario de Educación, revise y valide si lo acobija el fuero sindical, logrando que se le acobijara. Este es un avance para la organización porque ya no solamente los 13 directivos y directivas tienen fuero sindical, sino que se reconoce que la asamblea de delegados tiene también fuero sindical. Somos 130 delegados y delegadas y sí, deberíamos estar también peleando porque ese fuero se ampliara, por ejemplo, a los delegados y delegadas institucionales y, ¿por qué no?, al conjunto de los afiliados y afiliadas. Eso hace un sindicato clasista, eso hace un sindicato que reconoce sus orígenes del mundo del trabajo. Pero hay quienes tienen esa visión de sindicato conservador, patronalista, que en vez de ampliar derechos lo que hace es que se retroceda y hacer lecturas restringidas de la norma. Y es lo que le pasa a la señora Ladith Álvarez, que considera que el fuero sindical no es un derecho, que es un privilegio del cual solo gozan los 13 directivos y directivas, porque es que ellos son un Olimpo, sábelo todo, que está muy por encima de lo que es el conjunto de maestros y maestras de Bogotá. Y se equivoca, porque entonces en ese odio que nos tiene como colectivo no le permite reconocer que avanzamos como organización, porque la protección no es solamente a Juan David, sino al conjunto de la Asamblea de Delegados, repito, porque está afiliados, delegados y junta directiva, aunque en la práctica esta pirámide está invertida y esa es una de nuestras luchas, volver a que el poder dentro de la organización la tengan los maestros y maestras de base. Pero es que este odio no solamente se hace contra el colectivo Tejer, sino que se evidencia también que es contra los docentes provisionales, porque hace un año o un poco más cuando empezamos a decir que lo que se avecinaba era una masacre laboral porque es una desvinculación masiva y porque no hay acciones reales de un plan de contingencia que prepare y busque
que los compañeros y compañeras provisionales que no pasaron el concurso puedan cubrir otras necesidades en los colegios, y por eso consideramos que es una masacre laboral. Pues esta señora es de las que vociferó en varios espacios al interior de la organización que eso no era una masacre laboral, que muy de mala los que no pasaron y las que no pasaron, y que tenían que volver a presentarse, y que la ADE no tenía por qué dedicar tiempo ni recursos a esta lucha. Pero lo que pasa es que acá también se revela la hipocresía que hay en lo que dicen en los espacios de dirección y de discusión y lo que le dicen al magisterio en las calles. Y por eso solicitamos también que esos espacios de junta, de asamblea, incluso esas reuniones que se tienen allá en Secretaría de Educación, de negociación y demás, se transmitan, porque no pueden seguir manejando un doble discurso, ilusionando así a compañeros y compañeras y diciéndoles que hacen una cosa cuando hacen otra. Como esta señora, que en las dos reuniones lo que ha hecho es aprovechar su condición de directiva y el tiempo de su intervención para insistir que se le saque a los compañeros de retén social, porque ella considera que es que el privilegio es solamente de los directivos y directivas, cuando incluso Secretaría reconoce en una lectura mucho más amplia que el fuero sindical acobija a los órganos de dirección. Lo segundo que quiero llamar la atención, que es preocupante porque esta práctica uno solo la podía distinguir por parte de los organismos de seguridad del Estado y los organismos paraestatales, y es en la actitud que evidencia esta señora, la DIF, en ponerse a buscar en el listado de más de casi 700 docentes que se les reconoció en primera instancia el retén social y que solamente aparecía el área y la cédula, es ponerse a buscar uno a uno quiénes son integrantes del colectivo Tejer o si son cercanos o cercanas al colectivo Tejer. Y en ese sentido vulnera la intimidad, vulnera la reserva médica, vulnera todo el contexto familiar de los compañeros y compañeras que allí, sean o no son maestros, que se les reconoció un derecho. Pero ella insiste porque es que ella dice que detectó otro compañero, y sobre eso me parece que es bastante complicado porque, repito, esas prácticas son de organismos de seguridad del Estado y paraestatales, ¿sí? Y eso les lleva a pensar a uno que las situaciones de hostigamiento y amenaza y seguimientos que hemos tenido en las últimas semanas pueden venir ya de cualquier lado y no nos sorprendería, ¿sí? Pero rechazamos que se meta también en la vida de todo compañero y compañera, que creía uno que de pronto era un accidente en su momento cuando se metió conmigo y con mi vida personal y familiar. Pero lo que vemos es que es una cuestión sistemática contra quienes hacen parte del colectivo y contra quienes se acercan al colectivo, donde se pone a investigarles, porque después también lo hizo con la compañera Patricia, y así lo ha hecho con otras compañeras y compañeras en su momento, de no respetar su vida privada y su vida familiar. Y ahora lo viene a hacer con los compañeros y compañeras que hacen parte de la lista de retén social. Eso es una actitud bastante policiva, eso se llama perfilamiento, y eso sería lo último que uno esperaría de una directiva de un sindicato contra sus propios afiliados y afiliadas. Finalmente, quisiera abordar también el tema del nivel de discusión política, porque lo que vemos aquí claramente son por lo menos dos formas de concebir el sindicato. Un sindicato en el cual nosotros creemos debe volver a sus orígenes, debe poner en primera instancia el compromiso y el trabajo con los maestros y maestras, y un sindicato que debe ir contra los maestros y maestras, un sindicato conservador que vemos representa a esta señora. Y es que es lamentable que, aunque ostente el cargo de secretaria de Mujer y Género, manipule este discurso para cuando no tiene cómo responder al debate político y cómo responder a los cuestionamientos que le hemos hecho en varios escenarios, en diferentes momentos, por decisiones y posturas que asume públicamente. Entonces, es muy complicado y es muy lamentable que mancille la lucha de las mujeres y de las minorías que históricamente hemos tenido que dar para que hoy estemos donde estemos, cuando se reduce a una mujer en términos de con quién anda, eso en primera instancia, pero cuando la respuesta, por ejemplo, de manera particular, cuando la he increpado frente a ciertas posturas y temas que ha tenido ella, independientemente del tema de género, su respuesta, oigan bien, es entre varias, pero quiero destacar, por ejemplo, esta, donde me dice como respuesta a un debate que estábamos teniendo,
me dice que yo soy triple, irracional, cerrada, trancada, y botaron la llave. Sin vergüenza y sin ni siquiera retractarse, sino reafirmándolo más adelante. Pero también cuando en estos días la he increpado porque le he dicho, díganos claramente cuál es su interés de buscar sacar a compañeros de la lista de retén social en vez de estar buscando que se amplíe y que se busquen soluciones de fondo para esta problemática, y su única respuesta es hacerme pistola de manera solapada y salir corriendo porque no es capaz de sostener una discusión de frente. Esto es más que lamentable, y esto nos llama a reflexionar en términos de a quiénes se está eligiendo para que hagan parte de la dirección de nuestras organizaciones sindicales. Finalmente, queremos invitarles a que no dejemos y a que vayamos a las fuentes directas para no caer en manipulaciones de interpretaciones de situaciones, pero además no nos dejemos distraer, porque en este momento son muchas las necesidades que tenemos que estar peleando como sindicato frente al inicio de este año escolar, con los compañeros y compañeras que ingresan nuevos a la carrera docente, donde se les están empezando a vulnerar sus derechos, con las necesidades en las instituciones que no se están cubriendo, y Secretaría de Educación está en ese empalme enredado que tampoco da claramente la cara frente a la situación, y por una solución real que va más allá de unos listados, porque igual también hay muchos compañeros y compañeras que perdieron su vinculación laboral por el concurso y frente a los cuales también podrían estar en otras funciones, porque hay muchas necesidades en los colegios y también hay recursos con los cuales se pueden cubrir esas necesidades. Esa debe ser nuestra lucha, y no mirando cómo se atacan a los propios afiliados afiliadas para sacarlos y para decir que los derechos deben ser solamente privilegios de unos pocos y unas pocas. En ese sentido, por más de que nos sigan señalando, de que nos sigan atacando, seguiremos nuestro compromiso por quienes han confiado en nuestro trabajo, y continuaremos en pie de lucha, dando la cara, manteniendo nuestra posición firme y hasta el final con los compañeros y compañeras del magisterio, y en particular con los compañeros y compañeras provisionales. Seguimos en pie de lucha. Contratos dignos para docentes provisionales, ya, leales siempre, traidores nunca. Hemos jurado vencer y venceremos.